Con Pedro Bonofilio, él nos contaba cómo estaba la situación en España. Y recordemos que en aquel momento la situación comenzaba a ser desesperante, hace unas 3 semanas, 4 semanas, un mes aproximadamente. Bueno, ¿cómo está hoy España? Pues Juan Manuel, la situación no tiene nada que ver con la última vez que vos y yo nos comunicamos. Estábamos hablando de que morían casi 1.000 personas al día, 1.000 personas al día, y hoy la cifra se está barajando en 123 por día. Pero bueno, es un número que ninguna muerte puede llegar a ser una buena noticia, pero creo que por lo menos eleva un poquito más la esperanza de la situación de mejora que puede llegar a tener la pandemia aquí en España. La gente está queriendo, me parece a mí, queriendo tener una vida más normal o que se acerque a la antigua normalidad, pero bueno, yo creo que hay que tener ciertas precauciones porque esto no se ha ido, porque el virus no se ha ido, sino que está con nosotros, y a lo mejor tendríamos que pensar que habría que aprender a convivir con el virus, ¿no? Que esa es la conclusión a la cual yo llego, ¿no? Claro. Tener unos cambios de hábitos, un cambio de vida, por lo menos hasta que dentro de algún tiempo este virus desaparezca y tengamos que volver a la normalidad, ¿no? Pero hoy la situación no tiene nada que ver, obviamente, con la situación que se vivió hace aproximadamente un mes, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo han visto desde España, cómo ha trabajado la Argentina con respecto a esta lucha contra el COVID-19? Pues la visión desde aquí es no de sorpresa, porque no es una sorpresa, pero sí de decir, bueno, en Argentina creo que lo han tomado a tiempo, ¿no? Que esa es la conclusión a la cual yo llego, ¿no? Y que se asemeja a un montón de conclusiones de con vecinos míos. Eh, yo creo que Argentina ha tenido la enorme oportunidad de estar frenando esta pandemia a tiempo. No tiene que bajar los brazos, no tiene que bajar los brazos porque ahora será el momento en donde los últimos contagiados empiecen a mostrar los síntomas, y entonces es ahí donde la situación asusta mucho, y es ahí donde hay que tener la cabeza fría de seguir cumpliendo las normas que se estipulan desde el gobierno. Esto no tiene nada que ver con política, Juan Manuel, esto no tiene nada Sí. que ver con política, ni con el peronismo, ni con el radicalismo, ni con nada, pero sí creo que hay que hacer caso a las medidas, que en muchísimos casos son buenas, y entonces yo creo que la visión que se tiene de aquí es que Argentina ha tenido la enorme oportunidad de ser un privilegiado en ver cómo estaba la cosa en el resto del mundo, bajar la persiana, cerrar las fronteras, y ahora están las consecuencias, ¿no? Muy pocos casos, comparado, por ejemplo, con Brasil o con Chile, o con países limítrofes, ¿no? Es ahí donde está la clave, el tener la cabeza y ahora utilizar esta palabra, confinamiento, pero de manera inteligente. En España, recién nos decías, Pedro, los números han mejorado después de aquella vez que charlábamos. ¿Se está reactivando la actividad económica? ¿Cómo están viendo ese tema? Teniendo en cuenta, bueno, vos nos contabas un poco tu trabajo, sos un trabajador independiente. ¿Cómo está la cosa en ese sentido? Bueno, hay muchísimas variantes, ¿no? Para hablar de ese punto. Es muchísimo lo que hay que hablar. Hay cosas que se están reactivando, obviamente, pero claro, depende de cada comunidad autónoma, o sea, que depende de cada provincia, ¿no? De cómo esté la situación sanitaria. Aquí en Madrid todavía no se ha podido salir a la fase 1, estamos en la fase 0. Esto significa que las tiendas, los negocios están cerrados, que los bares también están cerrados, no se puede ir al cine, obviamente, no se puede ir a discotecas ni nada. Entonces, Madrid está un poquito más encerrada. Hay sitios en España en donde algunas actividades se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, en Euskadi, lo que es el País Vasco, no se puede hacer una reunión familiar en una casa, pero sí se puede hacer esa misma reunión familiar, por ejemplo, en el patio de un bar, ¿sabes? O sea, por eso que cada situación es muy compleja. Mi situación personal sigue en la misma.
O sea, yo no tengo actividad, yo me he dado de baja de autónomos, entonces mi situación personal o profesional todavía sigue en lo mismo, ¿no? No tengo actividad, no hay Real Madrid, no existe partidos del Real Madrid con público, todavía no se sabe, según la evolución de la pandemia, no sabemos cuándo vamos a volver al Palacio de los Deportes. Yo tengo una opinión personal, viendo toda esta situación, yo creo que hasta no antes de fin de año volveremos al Palacio de los Deportes con público, pero bueno, mi actividad está cortada, no tengo eventos, no hay eventos públicos, no hay presentaciones, no hay nada, entonces mi situación es esa, mi trabajo es cero, pero hay otras actividades que sí están comenzando a querer tener alguna reactivación, las peluquerías, las clínicas dentales, bueno, una serie de cosas que están empezando a querer abrir los ojos, ¿no? Los centros comerciales, los shoppings están cerrados y por supuesto los negocios que están adentro de los shoppings están cerrados, pero sí la tienda del barrio, lo que es el negocio del barrio, te repito, en cuanto a peluquería, en cuanto a clínica dental, bueno, algunas cosas están saliendo a flote, pero claro, cuando se vaya esto, cuando se normaliza aún más la situación, nos vamos a encontrar con un panorama económico devastador, porque no nos olvidemos que aquí en España ha sido casi una guerra esto, nada más que los edificios no han caído, pero sí han caído los trabajos, la movilidad, la normalidad del tipo de a pie, el tipo que vive en la calle, se ha perdido. Entonces, esto va a costar muchísimo reconstruirlo, con muchísimo trabajo, con muchísima disciplina y con muchísima inteligencia. Pedro, Damián te saluda, buen día, un gusto nuevamente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Damián? Muy buenas. En este caso te estaba escuchando, Pedro, bueno, tras varias semanas allí de confinamiento, hablando de esta fase cero de la cual estabas hablando, ¿es consciente el ciudadano o ha salido masivamente a la calle? No, ha salido masivamente. Yo creo que ha habido en los primeros días, o sea, aquí la mayoría de la gente se salta las normas. Hoy por hoy, por ejemplo, vos vas caminando por la calle y te vas a encontrar con muchísima gente sin máscara, sobre todo gente joven, sin máscara. Yo creo que hay una especie de distensión en la presión, entonces pensando que como la edad que tienen no son personas de riesgo, pues a lo mejor si pillan el virus, igual no deja de ser una gripe, ¿no? O algún malestar. Pero si nos vamos a la cantidad de muertos y la cantidad estadística de la gente que murió, hay mucha gente que murió joven y sin ningún tipo de inconveniente previo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que tener muchísima precaución. No se respeta la distancia, por ejemplo, la distancia de circulación entre gente no se respeta en general, siempre hablo en general. Y repito, los primeros días donde se podía salir a la calle, sí, la gente veías muchas máscaras. Hoy por hoy no, y es un peligro. Es más, hoy me tocó ir a la farmacia, es increíble que la gente haciendo la cola para entrar a la farmacia tiene la máscara puesta y cuando entras a la farmacia se quita la máscara, ¿sabes? Cuando es exactamente al revés. A lo mejor puede haber alguna distensión en algún momento que quieras sacarte la máscara en la calle, si no hay nadie alrededor y si se respeta la distancia. Pero cuando entras a un sitio cerrado, ahí es donde tenés que usar la máscara. Es ahí. Entonces, creo que aquí los países del norte de Europa estaban haciendo lo que se llamaba, o lo que se llama, el confinamiento inteligente. Entonces, creo que depende de cada uno, de la preparación de cada uno y de la responsabilidad, no solamente con el cuerpo de uno mismo, sino con el que tengo al lado, ¿no? Hay que ser responsable. Yo no sé si tengo el coronavirus, no tengo síntomas, pero yo no sé si lo tengo, porque no hay test, no hay pruebas. Entonces, yo tengo que tener la precaución necesaria de que si alguien se me acerca, voy caminando por la calle y alguien se me acerca, me pongo inmediatamente la máscara si no la tengo puesta. Ahora, cuando entro a un sitio cerrado
una farmacia, un negocio o el supermercado, me la tengo que poner inmediatamente. Y creo que tiene que ver con una nueva manera de pensar y con este confinamiento inteligente del cual te hablaba recién. Claro. No, aparte llama la atención, Pedro, teniendo en cuenta la cantidad impresionante de muertes que hubo, más allá de que coincido con vos que 1, 10, 20 mil son muertes, digo, que no se tome conciencia, ¿no? No. Yo creo que, y a lo mejor soy crudo en lo que digo, ¿no? Pero hasta que no se te muere alguien cercano, no tomas conciencia de lo que es esto, ¿no? Si te hablo en mi caso personal, te digo que conozco mucha gente que ha tenido el coronavirus, que ha tenido la enfermedad. Hay gente que no le pasó nada, no tuvo nada, pero hay gente que estuvo ingresada, internada en el hospital, eh, con el coronavirus, pero intubada, y que salió de milagro. Estoy hablando, te voy a dar un caso puntual y focalizado. Dentro del mundo del básquet, todo el mundo conocerá a un campeón con el Real Madrid y campeón de la NBA como Sam Tabak, no sé si lo conoces. Sí. Bueno, Sam Tabak es un jugador que pasó por el Real Madrid, que fue campeón de la NBA, un jugador brutal, un croata, y su mujer, los dos ya retirados, Sam Tabak, los dos viven en Madrid. Y la mujer de Sam Tabak, que se llama Gorona, también una chica croata, es socia del hijo de quien fue presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que falleció al comienzo de la pandemia. No sé si te acordás. Sí. Hubo un presidente del Real Madrid que se llamaba Lorenzo Sanz, que se contagió de coronavirus y falleció. El hijo es muy amigo mío y es socio de la mujer de Sam Tabak. Esa mujer, que no llega a 50 años, físicamente era un tren, pero era un tren. Ningún tipo de enfermedad previa, físicamente tenía un entrenamiento brutal, gimnasio todos los días, se cuidaba, se mantenía, una chica que iba al gimnasio todos los días y que vos la veías y decías, pero qué barbaridad de mujer. Pues esa mujer se contagió, la ingresaron, la internaron y la tuvieron que intubar, un respirador artificial. Y esa mujer la salvaron porque le hicieron una traqueotomía del pedazo de neumonía que se había agarrado. Entonces, ahí está un poco la explicación. Yo creo que hasta que no te toca a alguien de cerca, no te das cuenta de qué se trata todo esto. Claro. ¿Sabes? O sea, mi cuñado, además, más cercano, lo más cercano que tengo, mi cuñado, un gran hombre, Pepe, su padre estaba en una residencia de ancianos. Pues hace un mes le habían hecho el test de coronavirus, le dio positivo. Lo encerraron en su habitación, en la residencia, estuvo bastante tiempo ahí encerrado. 2 semanas después le vuelven a hacer el test, les da negativo, un lunes. El miércoles se murió. Y te estoy hablando de hace 10 días, 15 días. Entonces, es una enfermedad que no sabes por dónde va a ir. Yo no sé si al haberme contagiado tengo los anticuerpos como para no agarrármela otra vez, porque el virus está mutando. Por eso hay que tener responsabilidad. Por eso es que ahora ya depende, más allá de que el gobierno tome alguna medida u otra, que uno puede estar de acuerdo o no, también depende mucho de la actitud personal con respecto a la enfermedad. Y a mí, que me pueden decir lo que quieran, pero yo voy a tomar todas las precauciones necesarias, por más que hoy hayan muerto 173 personas nada más. Fíjate lo que digo, nada más. Sí. Horrible, de espanto, ¿no? Nos hemos acostumbrado a las muertes, y eso es patético, ¿no? Sí. Pero te tengo que decir que yo voy a seguir personalmente con un cuidado extremo a la hora de salir a la calle, ¿viste? A la hora de cuidarme, a la hora del aseo, ¿sabes? O sea, y a lo mejor tengo que convivir así el resto de mi vida. Uh-huh. Y a eso se le llama convivir con el virus, ¿sabes? Y si eso trajo, por ejemplo, nosotros, los profesionales de la comunicación,
las esponjitas de los micrófonos. Algo tan tonto, yo no sé si ustedes tienen ahí esponjas para los micrófonos. Bueno, las esponjas de los micrófonos, yo considero ahora que es un foco de contagio brutal. Entonces, yo creo que cada profesional a partir de ahora tendrá que tener su propia esponja de micrófono, su propia esponja personal, como así los auriculares, como también los auriculares, que es una nueva manera, es un nuevo, no sé, un nuevo cambio dentro de la gente de comunicación. Bueno, sí, hay que analizar todo y creo que todo el mundo va a llegar a esa conclusión. ¿Por qué tengo que hablarle a una esponja que a lo mejor estuvo antes un amigo mío, alguien que quiero muchísimo, entrañablemente, un hermano, pero yo no sé si está contagiado? ¿Sabes? Yo no sé si tiene el virus, porque a lo mejor puede ser asintomático. Entonces, no me cuesta nada cambiar la esponja del micrófono, poner la mía y usar mis auriculares, los que traigo de mi casa, que son los míos. No sé si soy claro, sí, pero creo que por ahí pasa esto del confinamiento inteligente o la nueva normalidad. Y te doy un ejemplo para que los que estamos en los medios de comunicación nos entendamos bien, ¿no? Uh-huh. De qué se trata todo esto. Entonces, yo creo que pasa por una responsabilidad personal, que tienes que usar máscara, tienes que usar barbijo, tenés que usar barbijo, porque ya me da igual si vos no tenés barbijo y te querés contagiar, me da igual, pero no me contagies a mí. Uh-huh. Pedro... ¿Sabes? O sea, no me contagies a mí. Ya me da igual que quieras hacer de tu vida lo que vos quieras, uh-huh, pero no me contagies a mí. Pedro, hoy leía por allí que Sergio Ramos, jugador del Real Madrid de fútbol, él manifestaba que, no sé si fue sacado de contexto o no, pero él dice que el país necesita fútbol, que este deporte sirve para la distracción. ¿Estás de acuerdo con los recaudos necesarios, obviamente? Mira, yo no lo sé. O sea, yo no sé si estar de acuerdo o no con Sergio Ramos. Uh-huh. Yo tengo una opinión bastante personal y la verdad que a mí no me gusta mucho opinar de lo que opinan los demás, uh-huh, ¿sabes? O sea, yo opino ante un hecho y creo que ahí se termina el debate porque no creo que aporte mucho más. Pero no me gusta hacer una opinión de una opinión. Uh-huh. Entonces, lo de Sergio Ramos yo lo respeto absolutamente. Y creo que hay una disparidad de criterios en este aspecto entre los mismos jugadores. Vos vais y buscás en Google los jugadores del Eibar. Los jugadores del Eibar lanzaron hace unos días un comunicado que no querían jugar, que no querían entrenar. ¿Sabes? Porque hasta que... Y eso es lo que sostengo yo. Eso es lo que sostengo yo. Yo creo que hasta que no haya una medicación que baje, aunque sea... la intensidad y la agresividad del virus, sobre todo con los síntomas, pues hasta que no haya una seguridad, no sabemos qué va a pasar. Entonces yo abogo por eso, que el fútbol, que la gente necesita fútbol, claro, y yo necesito trabajar también, claro, y me encantaría tener un Mercedes-Benz en la puerta de mi casa, claro, por supuesto, pero no se puede. En este momento es un momento extraño en la historia de la humanidad. Y no estamos acostumbrados, la gente que convivimos en estos tiempos de distintas generaciones, no estamos acostumbrados a una cosa así. Los que estaban acostumbrados a una situación similar es la gente que vivió una Segunda Guerra Mundial, la gente que vivió una pandemia de la gripe española por todo el mundo, gente que sí que ha pasado por situaciones extremas. Nosotros, nuestra generación, no ha pasado por una situación extrema. Por una situación extrema pasó Ana Frank, no nosotros. ¿Que necesitamos fútbol? Claro que necesitamos fútbol, y básquet, y también necesitamos los Juegos Olímpicos, y necesitamos ir a la playa, y me encantaría a mí sentarme en un bar a tomarme una cerveza. Claro que me encantaría ir al cine, pero si la situación sanitaria es la que es, me parece que hay que ser responsables. Y creo que en un deporte como el fútbol, en donde hay mucho contacto, por más que se hagan test, vos te haces un test ahora, da negativo, vas a tu casa, en el transcurso, en el trayecto, vas a tu casa, tu mujer fue al supermercado, lo que sea, qué sé yo,
por esas cosas de la vida le agarró el virus y vos tenés negativo, pero te contagiaste. Y jugás mañana contra el Villarreal. Y estás en un campo donde hay 21 tipos con los cuales vas a tener contacto físico y le vas a hacer el aliento en su boca, en sus ojos, por toda la superficie donde se puede contagiar. ¿Eso es seguro? Porque yo no sé si el 8 del Villarreal tiene alguna enfermedad cardíaca prescrita. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, y lamentablemente la provincia de Córdoba es testigo de eso, cuántas veces nos hemos encontrado con algún jugador que cayó desplomado por un problema cardíaco y que se murió? No nos olvidemos del caso de Gabriel Riofrío, el jugador cordobés que iba a ser estrella de la selección argentina y del baloncesto argentino, que se murió. Estaba viviendo y se murió. Y ese chico tenía un problema cardíaco no diagnosticado. ¿Quién puede haber ahí dentro de un campo de fútbol? No sé, yo no lo firmo, ¿eh? O sea, yo no firmo la seguridad de que no haya nadie que tenga algún tipo de inconveniente previo y que no esté diagnosticado, o que no se haya visto, o que no haya salido en los análisis. Entonces, ¿seguro puede al fútbol? Para mí no. Hasta que no haya, no te digo una vacuna, porque sería la situación ya ideal, pero sí una medicación más o menos que pudiera frenar la intensidad de los síntomas o la agresividad del sistema inmune, que por ahí pasa el problema, ¿no? Recordemos que este virus se mete dentro del cuerpo, las muertes están asociadas a una reacción del cuerpo, del sistema inmune, absolutamente descomunal y desproporcionado. Y ahí está la cosa. O sea, yo lo que opinen los jugadores, yo sé que hay jugadores que opinan, que quieren jugar porque no se aguantan ni ellos mismos en su casa, y hay jugadores que no quieren jugar por una cuestión de seguridad, no solamente propia, sino también de su entorno familiar. Porque no nos olvidemos del caso de Trey Tompkins, el jugador del Real Madrid, de baloncesto, de básquet, que se contagió en un partido a puertas cerradas en Milán. Y no la pasó bien, tengo entendido que no la pasó bien. Y ese hombre es uno de los que aboga porque no mantengamos, no querramos volver a la normalidad del partido a partido. Porque dice él, yo no sé qué puedo llegar a tener yo, no sé qué puede tener mi señora, una enfermedad no diagnosticada, mi madre, mi padre, mi tío, mi abuelo, ¿viste? Gente que está en todo entorno y que se va a convertir en una inseguridad brutal. Yo creo que tiene que pasar por una cuestión de responsabilidad por parte de los jugadores, que sé que hay las presiones, lo que sí te digo, que las presiones del mundo del fútbol son absolutamente descomunales para volver, pero descomunales. Jamás en la historia yo vi una presión tan fuerte ejercida por la Liga de Fútbol Profesional para volver a generar dinero. Y me asusta, eso me asusta, porque cuando baja el nivel del océano, es ahí donde ves el fondo. Y los fondos que yo estoy viendo en el entramado global me asusta mucho. Antes lo tapaba el agua y me daba igual, pero ahora que veo el fondo hay muchísimas cosas que me están asustando. Pedro, muchísimas gracias como es habitual por esta comunicación para también ver qué pasa en España, hacer una comparación a la distancia con la Argentina y abrir un poco las antenas y ponernos a reflexionar sobre todas las cosas que nos vas contando. Te dejo un fuerte abrazo y si quieres decir lo que quieras, estamos a disposición. No, espero no haber sido muy pesado a la hora de hablar. Vamos, que me parece que hablé demasiado, pero que todo lo que estoy diciendo me sale del corazón. Y no lo puedo evitar. Más en una situación de extrema gravedad como la que seguimos viviendo. Yo pido disculpas a toda tu audiencia por haber desplayado tanto tiempo y de esta manera, pero que no tengo otra manera de poder contar lo que siento y contar lo que veo, ¿no? Aquí en España.
Te dejo un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Es un placer charlar con usted. Dale. Chao, chao. Chao, Pedro. Adiós, un abrazo grande para todos. Allí pasaba Pedro Bonofiglio desde España, contándonos un poquito cuál es la situación que viven. Y la verdad que creo que fue, y es muy gráfico a Pedro a la hora de contarnos y los